Las palabras sí te están destruyendo. Hemos vivido engañados por una de las mentiras más peligrosas jamás inventadas, ese dicho popular de que palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me herirán. Siempre asumimos que el dolor real, el trauma, era el que dejaba marcas visibles, el que venía de una agresión física. Pero quiero que pienses en esto, ¿cuál es el recuerdo que más te atormenta en la noche? El tropezón que te dolió durante un día, o esa frase brutal, ese comentario hiriente que alguien te hizo hace 5, 10, incluso 20 años, y que aún resucita la vergüenza cada vez que te acuerdas. Esa voz en tu cabeza que te repite la crítica, el juicio, el abuso que vino de fuera, esa voz no es inofensiva. Es un arma de destrucción lenta y la neurociencia ha comenzado a confirmarlo. El dolor verbal, el abuso que pasa por el filtro de tu mente, tiene la capacidad de causar un daño más profundo, duradero y, en ciertos aspectos, más real que el daño físico. Imagínate que las palabras fueran martillos que no golpean tu cuerpo, sino la arquitectura de tu cerebro. ¿Cómo es posible que algo tan etéreo como un sonido emitido por la caja vocal de alguien tenga tal capacidad destructiva? La respuesta se encuentra en el mecanismo más peligroso y sofisticado de tu propia mente, el intérprete. Y si entiendes cómo opera esta función cerebral, no solo comprenderás la verdadera raíz de tu ansiedad, sino que empezarás a desarmar la capacidad de cualquier palabra para herirte. Si alguna vez has sentido que tu mente está fuera de control, repitiendo escenarios de humillación o crítica, no estás solo. Ese es un dolor real que tiene una explicación biológica. En este episodio, te voy a revelar la neurociencia detrás del abuso verbal y cómo tu cerebro convierte el lenguaje en sufrimiento duradero, mostrándote la única forma de desarmar este proceso. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El mito de que el daño verbal es inferior al físico es una falacia que proviene de nuestra tendencia a solo confiar en lo que podemos ver. Un hueso roto es tangible, una contusión es visible, la herida de una palabra es invisible y, por lo tanto, la descartamos como solo un sentimiento. Pero la clave está en el concepto central que transforma toda la psicología moderna, el intérprete. Tu cerebro tiene 2 hemisferios principales y el hemisferio izquierdo es el que se especializa en el lenguaje, la lógica y, lo más importante, en crear historias. Es el intérprete el que actúa como un creador de historias, un narrador constante, cuyo único trabajo es darle coherencia y un sentido del yo a todo lo que experimentas. Es la voz constante en tu cabeza. El intérprete no se preocupa por la verdad absoluta, se preocupa por la coherencia. La neuropsicología lo ha demostrado con los pacientes de cerebro dividido. Cuando el hemisferio derecho realizaba una acción, como levantarse para tomar una Coca-Cola, el hemisferio izquierdo, el lado del lenguaje, inventaba una explicación plausible, aunque incorrecta, como, fui a buscar una Coca-Cola. El intérprete es un mentiroso convincente. ¿Qué tiene que ver esto con el abuso verbal? Todo. El daño físico ocurre en el momento. La energía del impacto se disipa. Pero el daño verbal es una herida que tu intérprete no solo registra, sino que la repite y la magnifica. Cuando alguien te llama inútil, por ejemplo, esa palabra no se queda en el aire. Entra en tu cerebro, es procesada por el intérprete y éste la convierte en un nuevo y poderoso patrón narrativo sobre ti mismo. Fíjate en cómo esto funciona. El intérprete toma la palabra inútil y la usa para crear una categoría de separación. Yo no soy lo contrario de inútil, soy un inútil. Una vez que esa categoría existe, el intérprete se obsesiona con encontrar y percibir patrones que la confirmen. Un fracaso mínimo en el trabajo no es solo un error, es una prueba de que eres inútil. Una discusión con tu pareja no es solo un conflicto, es una prueba de que siempre arruinas las cosas. La palabra original, el mapa, se convierte en la realidad misma, el territorio. El abuso verbal, a diferencia del físico, se convierte en un bucle mental constante, un relato incesante sobre tu propia deficiencia. Y es este bucle, esta narrativa viciosa, lo que causa el sufrimiento mental, y no el evento original. Si el dolor es solo una historia repetida por el intérprete, ¿por qué se siente tan real? Aquí es donde la neurociencia nos da una respuesta brutal.
Estudios con resonancia magnética funcional han revelado que el dolor emocional y el dolor físico activan muchas de las mismas áreas cerebrales. No es una metáfora. Cuando alguien te rechaza o te critica de forma abusiva, tu cerebro lo procesa, en parte, con los mismos circuitos que se encienden cuando te quemas un dedo. La diferencia clave es que el dolor físico tiene un límite, el dolor verbal lo repite tu intérprete, haciendo que la herida siga sangrando mentalmente. Pero el abuso verbal hace algo más que activar circuitos de dolor, tiene el potencial de alterar físicamente la estructura del cerebro, especialmente durante etapas críticas del desarrollo. La investigación ha mostrado una conexión alarmante entre la exposición crónica al abuso verbal en la infancia y cambios estructurales en el cerebro. Un estudio relevante es la investigación de Martin Tucker y su equipo, que se centró en el impacto del abuso verbal en niños y adolescentes. Los resultados revelaron algo chocante: la exposición al abuso verbal severo, insultos constantes, gritos, humillaciones, puede llevar a la reducción del volumen de materia gris en el córtex prefrontal y la amígdala. Piensa en esto: el córtex prefrontal es el centro de control, planificación, regulación emocional y toma de decisiones. Si el abuso verbal lo reduce, esencialmente está limitando tu capacidad biológica para gestionar el estrés y tomar decisiones racionales en el futuro. El abuso físico, si es puntual, puede sanar sin dejar secuelas cerebrales visibles. El abuso verbal, en cambio, actúa como un estrés crónico, remodelando el hardware de tu cerebro para que seas más susceptible a la depresión y la ansiedad. Las palabras no solo hieren tus sentimientos, sino que pueden reprogramar tu biología. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el intérprete, al inventar patrones y narrativas, actúa como un filtro que te hace ver el mundo como un lugar más peligroso. La neurociencia ha observado que personas bajo estrés intenso tienen una mayor tendencia a inventar patrones donde no existen. El abuso verbal te somete a un estrés constante, y tu intérprete, tratando de dar sentido al caos, inventa amenazas o patrones de rechazo que te llevan a la ansiedad y el drama. El trauma se convierte en un vicio mental de interpretación. Para desarmar el poder del abuso verbal, necesitamos hacer la distinción más importante que el pensamiento oriental y la neuropsicología moderna han revelado: la diferencia entre el dolor físico y el sufrimiento mental. El dolor físico es la señal biológica de que algo en tu cuerpo necesita atención. Es la sensación. El sufrimiento mental es el segundo dardo, es la historia que el intérprete crea acerca de esa sensación o evento. Dolor físico: me corté el dedo. Sufrimiento mental: soy un torpe, siempre arruino las cosas, esto va a infectarse y tendré que ir al hospital, y todos se burlarán de mí. El abuso físico causa dolor, el abuso verbal, en cambio, causa principalmente sufrimiento mental. Y aquí viene la revelación de la neurociencia y el budismo: el sufrimiento mental es el resultado directo de identificarse con el self ilusorio. Si no hay un self, ese ego narrativo que tu intérprete crea, no hay un problema. El intérprete toma la palabra hiriente, el primer dardo, y la convierte en un juicio que ataca tu identidad, el segundo dardo. El sufrimiento mental, como la preocupación, la ansiedad, la ira o la vergüenza, solo ocurre en la mente. Es la mente oponiéndose a la realidad de lo que es. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, especialmente en los comentarios de odio en redes sociales. El comentario es solo un conjunto de caracteres en una pantalla. El dolor que sientes viene de la interpretación del intérprete: me atacaron, me expusieron, esto demuestra que soy un fraude, mi audiencia me odia. La palabra misma tiene un poder limitado, es tu propia mente la que la amplifica hasta la agonía. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La neurociencia refuerza esto al mostrar que el intérprete es un adicto a interpretar. Necesita crear drama y problemas para justificar su propia existencia como un self. Si todo fuera paz y silencio, el intérprete no tendría una historia que contar y el ego se disolvería. Por eso, el intérprete busca activamente el conflicto, incluso si eso significa repetir una herida verbal una y otra vez. El maestro Zheng Wei lo resumió con una frase demoledora: ¿por qué estás infeliz? Porque 99.9% de todo lo que piensas y de todo lo que haces es para tu propio self,
y él no existe. El abuso verbal se convierte en un medio para que ese self ficticio se reafirme a través del victimismo o el autocastigo. Si el cerebro izquierdo, el intérprete, es la fuente del sufrimiento por el abuso verbal, la solución es simple, pero profundamente difícil: acceder al estado de conciencia del cerebro derecho. El hemisferio derecho es la conciencia no verbal, la fuente de la intuición, la compasión, la creatividad y la gratitud. A diferencia del intérprete, el lado derecho ve la totalidad, el continuum, el cuadro general, en lugar de fragmentar la realidad en categorías y juicios como bueno o malo. Es el lado que está, esencialmente, en modo nirvana. Cuando eres víctima de abuso verbal o de tu propia autocrítica interna, tu cerebro derecho es el que puede desactivar la carga emocional de la palabra. ¿Cómo lo activas? De 3 maneras, todas ellas documentadas por la neurociencia. Primer mecanismo: observación sin juicio o mindfulness. El intérprete opera en el tiempo, pasado y futuro, repitiendo memorias o proyectando miedos. El simple acto de observar el pensamiento sin apego, de etiquetarlo como «eso es el intérprete de mi cerebro izquierdo inventando historias», trae ese pensamiento al momento presente. Cuando vuelves al presente, a la hora, sales del juego narrativo del intérprete. La meditación ha demostrado reestructurar el cerebro, incluso haciendo que el córtex prefrontal de un meditador de 50 años se asemeje al de uno de 25. Segundo mecanismo: la gratitud como función biológica. La gratitud activa el cerebro derecho, mientras que la queja, la oposición a lo que es una función aprendida y activa el intérprete. Cuando el abuso verbal te genera el impulso de reclamar o quejarte de la injusticia, estás alimentando el lado izquierdo. El simple ejercicio de cambiar la perspectiva a la gratitud, por ejemplo, en lugar de «esta persona me humilló y es injusto», pensar «agradezco que puedo elegir mi respuesta», desvía la energía hacia el lado derecho, donde reside la compasión y el contentamiento. Tercer mecanismo: activación de la JTPD para la empatía. La junción temporoparietal derecha, o JTPD, es un área del cerebro derecho asociada con la capacidad de tomar la perspectiva del otro, esencial para la compasión y la empatía. El abuso verbal se desactiva cuando, en lugar de identificarte con la herida, activas tu JTPD para ver la situación desde la perspectiva del abusador. ¿Qué dolor, qué narrativa o qué herida está repitiendo esta persona en su propio intérprete para proyectarlo en mí? Al hacer esto, inhibes el juicio del intérprete y transformas el dolor en compasión. El ataque ya no es personal. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El objetivo no es que seas un santo que no siente dolor, sino que te conviertas en el observador, la conciencia del lado derecho, en lugar de ser la víctima, el self narrativo del lado izquierdo. El abuso verbal se adhiere a ti porque ataca la categorización de tu self. Si el intérprete ha creado la categoría soy inteligente, la palabra tonto es una amenaza existencial que debe ser combatida o absorbida como nueva verdad. Si logras ver las palabras como lo que realmente son, meros sonidos que emanan de la caja vocal de alguien, entonces ya no tendrán el poder de definirte. La clave final para desarmar el abuso es entender la fluidez del self. El intérprete busca la consistencia, el self-immutable, pero la verdad es que el self es más un verbo, procesando, observando, fluyendo, que un sustantivo, una cosa sólida. Imagina tu self como un folioscopio, un libro de imágenes que, al pasar rápido, parecen crear una figura consistente y única. Pero si te detienes en cualquier página, verás una imagen diferente. De la misma manera, el intérprete te convence de que eres un self sólido, cuando en realidad, eres una sucesión constante de selves, el self del trabajo, el self de la ira, el self del padre, el self de la alegría. Cuando el abuso verbal ataca al self de la ira, por ejemplo, estás demasiado molesto, tu tarea es recordar que ese es solo uno de los miles de selves transitorios que aparecieron hoy. El abuso verbal solo tiene poder si te identificas con la categoría atacada. La prueba final: ¿puedes creer de verdad que no te gusta el chocolate si te gusta? No puedes. Tu creencia no es una elección, es algo que simplemente sucede.
Del mismo modo, la emoción de la vergüenza o la ira después del abuso verbal es algo que sucede, no algo que tú eliges. Al entender esto, logras la liberación de la culpa. Si el intérprete te ataca con la culpa por no ser iluminado o por seguir sintiendo la ofensa, lo está usando para crearse un nuevo problema y continuar su ciclo de pensamiento. Tu única acción necesaria es la de un científico, un observador. Mira la palabra sin juzgarla como buena o mala. Mira al intérprete repitiendo la historia y sonríe, sabiendo que la voz no eres tú. Al fin y al cabo, si el self es una ficción, el abuso solo hiere a un fantasma. Hemos desmantelado una de las mentiras más corrosivas de nuestra cultura. El abuso verbal duele más que el físico porque no se queda en la superficie, sino que es absorbido por el intérprete, la función de tu cerebro que repite y magnifica la herida hasta remodelar tu arquitectura neural. La buena noticia es que el sufrimiento mental es una construcción narrativa que se deshace cuando dejas de identificarte con la voz que la repite. A partir de hoy, cuando escuches una crítica interna o un insulto pasado, no lo combatas. Simplemente etiquétalo mentalmente como intérprete y concéntrate en una sola respiración lenta. Verás cómo el ciclo de la ansiedad se rompe y la palabra pierde su poder. La mente es una herramienta, no tu identidad. Para quien la dominó, la mente es la mejor amiga. Para quien no consiguió, ella será siempre la peor enemiga. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos las 3 herramientas que vician tu mente. Nos vemos allí.